Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy siendo 12 de agosto del 2025 les tengo la enseñanza número 106, titulada La que fue sembrado junto al camino. Esta es la segunda parte de la parábola del sembrador, así que, ¿qué veremos? Un breve repaso de la enseñanza anterior, la número 105. B. El enunciado y la explicación en los tres evangelios. C. ¿Cuál es la razón, el por qué los creyentes, los interesados no entienden a veces? D. Versículos sobre el corazón. Y E. Beneficios de ser un discípulo. Así que vamos a la introducción. En Mateo 13:1 al 58 hay 12 figuras de dicción. Esa es la porción de la parábola del sembrador. Y solo 6 figuras, perdón, ese es en todo el capítulo, del 1 al 59. Y del 5 al 23 hay 6 figuras que hablan de la parábola del sembrador. Son puntos muy importantes que Dios pone de relieve para que nosotros también los resaltemos. Bueno, en el repaso, Jesucristo enuncia la parábola y lo hace hablando de los 4 terrenos donde cae la semilla de la palabra. Y luego dijo en el versículo 9 del capítulo 13 de Mateo, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Esta figura, bueno, es una figura, aquí entro a explicar. Aquí Jesús está demandando enfáticamente la atención de otros. La figura apunta hacia el importante detalle que es necesario que Dios abriera los ojos para poder entender el gran cambio dispensacional o de administración que estaba a punto de llevarse a cabo. Voy a leer del 10 al 11 y del 13 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. También hay una figura. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros, a los discípulos, a los disciplinados, les es permitido saber, es la palabra ginosco, conocer por experiencia propia los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. El no les es dado es la otra figura, que es por la mala disposición de ellos. Dios no hace excepción de personas, pero sí de condiciones. Versículo 3. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Esa palabra es suniemi. Por ejemplo, en el versículo 23 hablando de la buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Bueno, oye entendiéndola. Y al entender, pues entonces uno practica la palabra y da fruto. La palabra no regresa vacía. Versículo 14, también hay una figura. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ese es el punto, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, o sea, el corazón necio, obstinado, ¿no? Para que no vean con los ojos y con el corazón entienda y se convierta y yo lo sane. Bueno, puede la gente asistir N años, ¿sí?, a una reunión bíblica, pero si tienen una mala actitud, nada va a pasar. El corazón de la mente es el punto focal para poder ver y oír, y entonces entender, y entonces que haya una conversión genuina y sanidad. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, los ojos de los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Todas las que creen la palabra de Dios son los que somos bendecidos, bienaventurados, nos va bien, ¿sí? Hay creyentes que siempre están gozosos, hay personas que no, porque no se mantienen creyendo. Entonces ese es el punto, creer. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Y esto se logra cuando uno tiene una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Bueno, ahora entrando en lo que fue sembrado junto al camino. Como este relato está en 3 evangelios, ¿sí? Mateo 13, del 1 al 23, Marcos 9, del 1 al 25 y en Lucas 8, del 4 al 18. Entonces, por acumulación de escrituras, tomaremos la información que se encuentra en los otros evangelios, en los 3 evangelios, para tener una idea más amplia y precisa. Les sugiero que tomen una hoja de tamaño carta, así como yo tengo acá. Esta hoja hay 3 columnas. Está el versículo que en cuestión. Aquí están las 3 columnas. En estas 3 está el enunciado y en estos 3 renglones siguientes, cuadros siguientes, está la explicación. Y entonces uno compara y por acumulación de escritura puede entender un poco mejor. Bueno, el enunciado. Mateo 13:4. Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En el griego dice, se la devoraron. ¡Pum! ¿Qué pasó con la semilla? Bueno, aquí las aves se la comieron, desaparecieron, ¿cierto? Desaparecieron las semillas. Bueno, esto es un proceso lógico. Todos los días nosotros vemos ese proceso en la calle. Ojalá que al ver el proceso recordemos la importancia de no dejar desaparecer de nuestro corazón la palabra sembrado aquí. Eso ayuda, ¿no? El recordar. Bueno, voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Al ver los usos de la palabra comer en la Biblia, aprendemos más de ello. En el estudio que se encuentra en mi canal, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, de Gálatas 5:15, vimos cómo se usa en la Biblia la palabra comer. Esa palabra es importante, que esta la encontramos aquí en Mateo 13:4, ¿cierto? Bueno, solo para tener una idea de cómo se desaparece. En Gálatas 5:5 pues tomaré el contexto, recordando que la epístola de Gálatas corrige el error doctrinal por la práctica errada al no adherirse a la revelación de Romanos cuando no recibieron la redargución de Corintios. Romanos, Corintios, Gálatas. Bueno, el error se vuelve una doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos entonces a Gálatas y voy a leer desde el 13 al 18. Porque vosotros, hermanos, está hablando la iglesia, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que al practicar el amor agape, que es espiritual, nosotros podemos tener ese estándar tan alto. Y sin embargo, aquí en el versículo 15 dice, pero, vea el contexto, con lo contrario, si os mordéis y os coméis, a unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¡Wow! Eso está bien delicado. Si yo no estoy andando en el amor de Dios, aquí ya estoy por debajo, ¿sí? Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ojo, o andamos por el Espíritu o andamos por los 5 sentidos. Esos son los únicos caminos. Versículo 17. Del 17 al 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley. Recordemos, nosotros nacimos para vivir, pero renacimos para servir, porque ese es el contexto.
de la libertad es para no el servirnos por amor los unos a los otros. Sin el Espíritu de Dios en nosotros no seríamos hijos de Dios. Vemos que la razón de servirnos por amor es cumpliendo el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos dice más que a ti mismo ni menos que a ti mismo, ¿sí? Es como, es una balanza, igualito. Porque hay gente que piensa que amar con el amor de Dios, el amor agape, es darlo todo y olvídese de usted. Eso no es el orden de Dios. Bueno, amar al prójimo como nosotros mismos es andando por el Espíritu. Sin embargo, seguidamente vemos que si no lo cumplimos, nos puede pasar el mordernos, el comernos al punto de consumirnos. Pueden estudiar ese estudio, porque yo solo le estoy sacando una pinceladita nomás. Bueno, hay un descenso en la escala. Por ejemplo, cuando uno se come una manzana, el primer paso, morderla, ¿cierto? Yo la puedo dejar ahí, yo simplemente la puedo morder y ya. Pero también me la puedo comer. Ese es el segundo paso. Esto es todavía más que en la escala de acabar con la manzana. Y lo final es consumirla, la manzana. O sea que el no amar es igual a comer, ¿no es cierto? O estas tres. Bueno, ¿qué es la palabra comer? Es la palabra katestio. Denota oposición, distribución o intensidad. Oposición, ojo al parche. Les tengo el resumen de los usos de comer que es compartir en esa enseñanza. Es administrar mal los bienes recibidos. Reciben los bienes y desaparecieron, como el hijo pródigo. El mal llamado hijo pródigo porque se llama el padre perdonador. Ese es un uso. Es desaparecer del corazón la palabra, como es aquí en la parábola del sembrador. Y porque no se tiene una actitud correcta y por consiguiente, entonces no habrán resultados. Otro uso fue allá el ardor, el celo que hay por los asuntos espirituales le consume, le quema por dentro al comprometido. Ahí vimos el ejemplo de Jesucristo. Cuando las cosas están fuera de control, entonces hay que poner las cosas en orden. No debemos ser débiles, ahí vimos otro uso, no debemos ser débiles al permitir la carnalidad entre los creyentes. Si nuestro hermano necesita restauración, entonces hacerlo como explica la Biblia, llenos de conocimiento, llenos de bondad y con espíritu de mansedumbre, no sea que uno también caiga. Bueno, cerremos paréntesis. Volvamos al enunciado. Entonces está Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 13:4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la desaparecieron de la vista, ¿cierto? Versículo 4 de Marcos 4:4, básicamente es lo mismo. Y en Lucas añade algo. Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Hollada es pisoteada y las aves del cielo la comieron. Ahora entramos en la segunda parte, que es la explicación del enunciado. En Mateo 13:19, en Marcos 4:15 y en Lucas 8:12. Mateo 13:19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, no la comprende, viene el malo. El malo es la palabra poneros. Se usa de dos maneras. A. Seres humanos, sean pensamientos, palabras o acciones. En alguna de esas tres. Y B. La de Satanás o adversario. ¿Qué pasa cuando no entiende la palabra? Viene el malo y arrebata. Esa es otra palabra que hay que mirar. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Corazón de la mente. Uno pone la mano acá, pero es aquí en la mente. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dos cositas que noto aquí. Primero vemos que Jesucristo hablaba acerca del reino.
y también en su cuerpo resucitado antes de ascender al Padre y durante su ministerio, como lo estamos viendo aquí en la parábola. Y dos, que la semilla al ser comida desapareció de la vista. En el versículo 19 se aclara que fue el malo quien la desapareció, sean seres humanos o Satanás mismo. Pero las causas de que la palabra desapareció de vista no está en las manos de otros, está en nuestras manos. Es mi responsabilidad dejar que se quede o desaparezca, ¿sí? Es de cada uno, ¿sí? Pero como si somos esa buena tierra. Pues fue la que fue sembrada junto al camino, la que no tuvo fruto porque no la entiende, y por eso hay que mirar el contexto. Y en la enseñanza anterior vimos una razón por la cual la gente no entiende, y es por la actitud incorrecta frente a la Biblia. Para la palabra revelada de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ver en las últimas enseñanzas que he compartido cómo Dios mira al corazón. Bueno, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, bueno, uno dice, ¿qué pasa cuando los interesados, los creyentes no entienden? ¿Por qué ellos no entienden? Bueno, esa palabra entender es suniemi, es poner junto, ejemplo, comprender. Claro, me explican algo y yo comprendo. Es ser entendido, juicioso, mire esa definición, es comprender. Bueno, hay un uso que nos muestra la razón de no entender y está en Marcos 6. Marcos 6, 52. Versículo 51 le agarro desde ahí. Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes. Eso acababa de pasar, por cuanto estaban endurecidos los corazones. Bueno. Aquí vemos la razón de la falta de entendimiento, porque sus corazones estaban endurecidos. Bueno, necesitamos aprender a ver qué está hablando aquí el Señor Jesucristo, porque nada se puede sacar de contexto. Bueno, en su contexto dice, eso puede cogerlo uno bien atrás, pero arranquemos del 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús los invita a un lugar a descansar y a comer, pero muchos los vieron ir y los siguieron. Así que, ¿cuál descanso? Entonces Jesús, después de enseñarles muchas cosas y pasado un tiempo ahí, da de comer con 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Si Dios coge algo muy pequeñito y lo multiplica, como todo lo de Dios. Bueno, estoy segura que Jesús estaba a la expectativa del Padre. Nosotros también necesitamos estar atentos a la instrucción que Dios nos da. Aquí la instrucción de Jesús fue, dales vosotros de comer. Ay. Entonces los discípulos empiezan a hablar de cosas imposibles. ¿Cómo así? Bueno, Jesús pregunta, ¿cuántos panes tenéis? La instrucción de él fue ir y verlo, ¿sí? Es importante. Dios espera que nosotros, por medio de los 5 sentidos, averigüemos todo lo que esté al nivel de los 5 sentidos. ¿Sí? No esperemos que todo nos caiga del cielo, pues. Que Él espera que nosotros estudiemos la palabra seria e inteligentemente. Pero ante todo, que pongamos nuestra creencia en su instrucción. O sea, que estamos muy atentos en nuestros oídos a que Dios produzca en nosotros el querer y el hacer. Porque todos queremos ver milagros, señales y maravillas, ¿cierto? Y como queremos confiar plenamente en Él, entonces esto nos puede ayudar toda esta enseñanza. Y después de estos acontecimientos, porque seguían pasando cosas interesantes, vamos al versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Adelántense.
Y se fueron al otro lado del mar, entre tanto que él despedía a la multitud, porque él quería pasar tiempo en oración. Esto es una clave fantástica que todos necesitamos mantener, ser hombres y mujeres de oración. Porque esa es la manera de buscar nuestra relación con el Padre, no solo en la Biblia, sino también hablándole, preguntándole, alabándolo, agradeciéndole, tantas cosas que hay para agradecer. Y él quería orar porque acaban de matar a su familiar, a Juan el Bautista, un colaborador del reino. Bueno, luego se acerca a ellos caminando sobre el mar en medio de la tormenta de viento, y aunque los discípulos se espantaron, Jesús les habla calmándolos. Tened ánimo, versículo 20b, tened ánimo, soy yo, no temáis. Como siempre Dios y Jesucristo mantiene ayudando a la gente a calmarse, porque cuando estamos tranquilos, confiados, entonces vemos milagros y maravillas suceder. Bueno, una cosa para anotar aquí. Frente a la necesidad, hemos de mirar en la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que hacer lo que sea necesario, lo que esté al alcance a la expectativa en particular. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Nosotros necesitamos aprender a buscar a Dios, ¿sí? A estar a la expectativa, ¿sí? De que Él pueda producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Él está pendiente de nosotros. Uno puede mirar en la enseñanza número 72, el todo el hombre, respetar, reverenciar y obedecer a Dios, porque ahí comparto sobre Filipenses 2, 12 y 13. Bueno, así que cuando estemos espantados y asustados, recordemos que es Cristo en nosotros, es Dios en Cristo en nosotros. Bueno, sigamos con Marcos 6, 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos, embotados, dice en el griego. Estaban embotados sus corazones. ¿Qué es endurecido? Es poró. Es una especie de piedra, petrificar, endurecer. Figurado es hacer necio o encallecido. Y se usa como endurecer o embotar. Se usa embotar en 2 Corintios 3:14. Lo vamos a ver al final. Así que sigamos con Marcos. Porque hay que cuidar. Así que lo que hay que hacer es cuidar el corazón. Vamos a ver qué dice aquí en Marcos 8, del 12 al 21. Ustedes pueden coger el versículo 13. Bueno, y todos estos versículos, Jesús no perdía oportunidad para ayudarles a sus discípulos a estar atentos a lo más importante. Por ejemplo, en versículo 14, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El versículo 15, Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ustedes pueden ver en Lucas 12:1 que la levadura de los fariseos es la hipocresía de ellos. Entonces Jesucristo alerta a ellos estén atentos, ¿sí? Y así con nosotros. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y versículo 17, entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Esa palabra comprendéis es suniemi, ¿sí? En el griego dice: ni os dais cuenta. Entonces, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún, ¿sí? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Aún. O sea que eso es un proceso. Yo estoy desarrollando el proceso, tengo la disciplina de ir aplicándome más a los asuntos espirituales, soy juiciosa. Bueno, tenéis endurecido vuestro corazón. Esa es la palabra cardia, importante. Teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos y no oís, y no recordáis. Y no recordáis, ahora añade algo que ayuda al entendimiento.
Ejercer la memoria, vea, eso lo tenemos que hacer todos los días hasta el último, ¿cierto? Ojalá hagamos una lista de tantos milagros que Dios ha hecho en nosotros, porque a todos nosotros Dios ha hecho miles de milagros, ¿sí? Versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, él pregunta, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? ¿Cuántas cestas? A ver, cuenten, echen memoria. Ellos dijeron 12. Bueno, no solo se alimentó un gran número de gente, sino que también sobró. Una promesa de Dios. Dios nos da mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos cuando nos mantenemos creyendo, claro. Ese es el poder que actúa en nosotros cuando nos mantenemos creyendo. Y además pedimos de acuerdo a su voluntad, claro. Versículo 20. Y cuando, pregunta él, y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Versículo 21. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Entender. Esa es la palabra sunieme, comprender, darse cuenta. Vemos que para entender, para comprender, para darnos cuenta, nos ayuda muchísimo el recordar. La bendición de estar agradeciéndole al Padre todas las mañanas, ojalá a la primera hora del día, eso nos permite estar recordando tantas cosas tan maravillosas. Eso es un buen hábito. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Qué es la palabra arrebatar? Arrebatar es dejar paso, apoderarse de, saquear, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 12:29, hablando de un ladrón que quiere saquear los bienes del otro. Ese es el opositor, el archienemigo de lo bueno. Pilas. Marcos 4:15. Bueno, cojo el versículo 14 porque es el otro evangelio. El 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Tú puedes ser el sembrador, yo puedo ser el sembrador. Alguien sembró la palabra en mi corazón. ¡Qué privilegio! Eso es el ministerio de la reconciliación. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida, vea, es de inmediato que actúa el diablo, Satanás. Aquí dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. Satanás va detrás de la palabra de Dios. Recordemos, la palabra es la espada del Espíritu. Efesios 6:16b. Con la Biblia es con que podemos resistirlo y Él huirá de nosotros si nos mantenemos firmes. Primera de Pedro 5, del 7 al 9. O como lo hizo Jesucristo, con escrito está cuando fue tentado por el diablo. Nosotros con el entrenamiento bíblico, con Espíritu Santo y el amor de Dios, tenemos las herramientas para salir airosos frente a todas las tentaciones, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Él le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Es el calumniador. Bueno, Lucas 8:12, en el otro relato, en el otro evangelio. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. Antes vimos Satanás, aquí habla del diablo. Para que no crean, ni se salve, y se salve. Claro, creer es pisteuo, es tener fe, confiar. Mucha gente dice, ay, sí, yo tengo fe en Dios, porque Dios es muy bueno, porque Dios o porque yo hago esto, aquello y lo otro. Pero no edifican fe, entonces, ¿cómo es tener fe? Hay que edificarla todos los días. Entonces dice, y quita de su corazón, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa palabra salvar es la palabra soso. Es librar, proteger. Se puede usar literal o figurado. Como en Lucas 17:19, ¿se acuerdan que vimos respecto al único? De 10 leprosos, solo uno, después de haber sido limpiado, se devolvió para agradecer y dar gloria a Dios. La respuesta de Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Te ha hecho completo, física, mental y espiritualmente.
Wow. Quitar. ¿Qué es la palabra quitar? Es la palabra airo. Es tomar, destruir, recoger, fuera. Es mantener en suspenso y es la mente de la persona la mantiene en suspenso. Es como si estuviera volando. Yo no sé. Bueno, ese es el problema del que fue sembrado junto al camino. Cuando se habla del diablo, es el comandante en jefe. Y si se habla de la palabra, si se pone la palabra Satanás, se está hablando del ejército, el rango, ¿sí? Los rangos de mando, la jerarquía, ¿sí? Que incluye el comandante en jefe. Bueno. Entonces, ahorita viendo aquí, por acumulación de escritura, la semilla de la palabra que fue sembrada desapareció, fue arrebatada, quitada del corazón, porque vino el malo, ya sea de malos pensamientos, palabras o hechos, que influyeron en el que oyó la palabra por la influencia directa o indirecta de Satanás. Bueno, en Mateo vimos que arrebata, en Marcos y en Lucas vimos que quita la palabra, ¿cierto? Bueno, dice en Lucas 8:12, bueno, para que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que el punto focal de la cristiandad es la creencia, la fe. De ahí que el punto focal del diablo es el corazón de la mente, que es el centro de la creencia, es la parte más interna del corazón del hombre o mujer. La parte más interna de la mente. En esta enseñanza quiero hablar del corazón, pues es lo trascendental para poder ser buena tierra. Esa palabra corazón, como ya dije, es la palabra cardia. Figurados son los pensamientos o sentimientos. Usos de corazón, de la mente. Pues le tengo solo 5 usos, 5 lugares donde encontré la palabra corazón, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán, o sea, tendrán, es mirar fijamente, con los ojos abiertos como algo asombroso, es ver el ver espiritual. Ellos verán a Dios. ¡Qué privilegio! En la segunda, Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno es aquel que ha hecho tesoros en el cielo. Tesoros de orden espiritual que se basan en la palabra de Dios, cuyos pensamientos están orientados a reverenciar a Dios. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pues lo que uno tiene, eso es lo que da, ¿cierto? No puede dar lo que no tiene. Por eso invertimos en nuestro tiempo primario del día, ojalá en la primera hora del día, invertimos tiempo en la palabra, porque eso es vestirnos de toda la armadura de Dios. La tercera, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo expresa similarmente la idea o concepto de Mateo 12:35. Si un hombre tiene su corazón lleno de pensamientos de la palabra de Dios, este será un hombre bueno. Bueno, la cuarta, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, sale, brota. ¿Sí? Eso es una fuente. Brota, mana, la vida. ¿Sí? El vigor. ¿Cuántas cosas existen en la vida a las cuales se le presta tanta atención y dedicación? A esas cosas se las guarda celosamente porque son muy valiosas. En el orden material, por ejemplo, se tienen joyas, muebles, artefactos, automóviles, etc. Este versículo dice que por encima de todo el cuidado que se ponga sobre las cosas importantes, lo que más se debe cuidar es el corazón, porque de él mana la vida. Bueno, el corazón que ha guardado tesoros en el cielo es muy valioso.
El hombre malo no guarda su corazón, él es descuidado, lo desprotege y no lo supervisa, y por eso el corazón saca malas cosas. El contexto habla de Moisés en el Antiguo Testamento y de Cristo en el Nuevo Testamento. Bueno, en la quinta, Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está en la mano derecha, más el corazón del necio en la mano izquierda. Esto es un orientalismo. El hombre que tiene un buen corazón es el hombre que tiene su corazón a la derecha. Pero el hombre que no tiene un buen corazón porque es necio y lo tiene es a la mano izquierda. En el pensamiento oriental, la mano derecha es la mano de bendición y la mano izquierda es la mano de maldición. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, se sentó a la diestra, entre comillas, del Padre Celestial, es decir, a su mano derecha, a su mano de bendición. Bueno, resumiendo, en la medida que volcamos nuestros ojos a Dios y a su Hijo Jesucristo, tenemos un corazón limpio, un ver espiritual, por lo cual guardamos ante todo nuestro corazón, porque del maná la vida, del buen tesoro sacamos buenas cosas. Pues lo que tenemos, eso somos bendición. Por ello, por esta razón, la oración trascendental que podemos hacer a Dios, nuestro Padre Celestial, sería Efesios el capítulo 1, versículo del 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría espiritual, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra cardia, la palabra corazón. Dios es el que alumbra los ojos de nuestro corazón para que sepáis tres cosas. ¿Cuál es la esperanza a que los ha llamado? 2. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? 3. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? ¡Qué maravilla! Lo grandioso de la redención de Dios al hombre por medio de Jesucristo nos libra de tener un corazón embotado, endurecido, ¿sí? Así que hay que mirar el contexto anterior y el posterior de 2 Corintios 3:14. Simplemente lo voy a leer. Del versículo 11 al 18. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquel que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Esta palabra entendimiento es otra palabra, noema. Bueno, como no estamos viendo eso, sigamos. Pero el entendimiento de ellos se embotó el corazón. Era un corazón endurecido, encallecido, necio. Porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Como les dije ahorita. Es Cristo, el anterior pacto caduca su existencia. Versículo 15 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, como vimos en Mateo 13:15, ¿cierto? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado su corazón para que no vean con los ojos ni con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿sí? Entonces dice, pero en el versículo 15, pero cuando se conviertan al Señor, eso es volver al Señor, el velo se quitará. Bueno, la explicación, ese corazón se ha de volver al Señor. Versículo 17, porque, aquí está la razón, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, por tanto nosotros todos mirando
a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es mente renovada. En la medida que renuevo mi mente a lo que Dios dice que yo soy, que Dios dice que yo tengo y que Dios dice que yo seré, tengo esa libertad. Porque Dios es el que respalda su palabra y Dios nunca falla. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, para terminar, tengo un versículo de Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por eso voy al versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis. Es con diligencia. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis sensatos, sino entendidos, suniemi, comprender, ser juicioso, de cuál sea la voluntad del Señor. Vean, los discípulos tuvieron el privilegio de ser entrenados por el Maestro. Y en una ocasión le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 9, 31, 32. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis por experiencia propia la verdad y la verdad os hará libres. Un discípulo es un aprendiz y se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. Bueno, cuando yo fui entendiendo la grandeza de la palabra de Dios, decidí que ese sería mi estilo de vida. Y en estos 41 años que he ido desarrollando la estructura, una disciplina para mantenerme en los pasos del Señor Jesucristo y así disfrutar de la libertad que Él logró para mí. El estudiar diariamente la Biblia para poner ese día en práctica permite conocerla por experiencia propia. Y eso me ayuda a estar firme. Y le oro al Padre que lo haga hasta el último día de mi vida. Bendiciones.